Les quiero dibujar momentos de la verdad para un entorno B2B, porque muchas veces me lo han pedido. Entonces, en este caso está reflejado para una empresa de software que presenta ofertas para que les contraten sus servicios, les contraten sus productos. Entonces, empezamos por diferentes momentos, más o menos en este tipo de empresas son bastante similares. Es decir, el primer momento de la verdad que tenemos es lo que sería el envío de la oferta, segundo sería lo que es seguimiento comercial. Si nos aceptan la oferta, pues la aceptación de la oferta también es otro momento. La verdad, la aceptación de la oferta es que el cliente nos diga, oye, sí que voy a trabajar con vosotros. Pues bueno, no es una cuestión de irse a tomar unas copas con el cliente, no, hay que empezar a trabajar la parte más organizativa, oye, las tareas que vamos a hacer, los tiempos de incorporación, qué día preciso vamos a empezar, la firma de contrato es otro momento de la verdad. Establecer un roadmap que el cliente apruebe, autorice y sea consciente, sobre todo en aquellos clientes cuando vamos a hacer un desarrollo software y tenemos que hacerlo en casa del cliente porque no hay otra forma, pues que el cliente sepa que durante un periodo determinado de tiempo necesitamos acceso al edificio, nos tienen que dar autorización en seguridad, nos tienen que dar unas mesas, conexión, etcétera. También esto es un momento de la verdad. Cuando hemos finalizado el proceso de desarrollo del software, pues se entrega documentación, formación a los usuarios, envío de la factura, por supuesto la parte de cobro, y luego, si va a haber soportes, qué canales vamos a utilizar, qué tareas se van a desarrollar en el soporte. Es decir, también esto es un momento, la verdad, que hay que pactarlo con el cliente, qué es lo que sí que vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer. Un seguimiento de esa parte de postventa, que el software funcione correctamente, si hay alguna actualización, cómo van a ser esas actualizaciones, si hay un fallo, cómo está incidiendo ese fallo y cómo lo vamos a corregir. Por supuesto, cualquier tipo de software necesita nuevas versiones, adaptaciones a las propias necesidades de la tecnología, qué browsers están utilizando, cambio de máquinas, cambio de sistemas operativos, lenguajes de programación, etcétera. Normalmente el cliente siempre va a querer más, nuevas funcionalidades que no estuviesen contempladas también son momentos de la verdad. La propuesta de actualización, presupuesto de lo que sirve esa actualización, y si el cliente decide contratar a otra compañía, contratar otro software, pues cómo va a ser el proceso de baja, o si deciden renovarnos el contrato, cómo va a ser el proceso de continuación del servicio. Estos son los momentos de la verdad que nos encontramos en servicios de B2B. Entonces, esto es un poco lo que os explicaba de los diferentes momentos, pero lo más interesante es dibujarlos. Es decir, lo que les he explicado en esa ruedecita, pues lo que hacemos es tener en cuenta los drivers que configuran cada uno de esos elementos dentro de los momentos de la verdad. Y esto es clave, ¿vale? Porque todo esto al final lo que vamos a hacer es valorarlo, lo vamos a cuantificar. Es decir, vamos definiendo absolutamente todas las drivers, subfases, tareas, como lo quieran ustedes definir, en los diferentes momentos de la verdad. Y una vez que hemos definido, en software, ya les digo, esto es bastante habitual, esto es lo que sería en el 90% de los desarrollos de software, así que si quieren copiarlo lo pueden utilizar si trabajan en alguna empresa de desarrollo de software, porque lo que hacemos una vez que tenemos definidos cada uno de estos elementos que configuran los diferentes momentos de la verdad, lo que hacemos es establecer una metodología que nos va a permitir cuantificarlo, y lo hacemos desde dos puntos de vista, desde dos variables. La primera es la importancia que tienen esos drivers de satisfacción para el cliente y para nosotros, y luego la puntuación que nos da el cliente del servicio que ya hemos dado a cada uno de los drivers. Y entonces aquí tenemos la importancia y la evaluación que nos han dado, la importancia y la evaluación para cada uno de los drivers que nos encontramos en los diferentes momentos de la verdad. Como ven ustedes, y que sé que son muy listos, ya están intuyendo que esto al final va a acabar de alguna forma en un elemento gráfico que podamos cuantificar. Efectivamente, una vez que tenemos definido la evaluación para cada una de estas dos variables, nos va a permitir hacer un resumen de, por un lado, la importancia que tienen esos drivers que estamos analizando para el cliente y la nota que nos ha ido dando el cliente para cada uno de ellos, de tal forma que al final podemos dibujar de una forma muy gráfica cuáles son los elementos de esos momentos de la verdad y la evaluación
según la importancia que haya tenido para nuestros clientes. Y esta metodología que les estoy explicando funciona en la mayor parte de los momentos de la verdad que yo he visto. Y vamos a ver algunos, ¿de acuerdo? Recuerden, este es un gráfico que podemos ir haciéndolo y al final lo podemos dividir en una matriz de 4 entradas, ¿no? Donde por un lado vamos a medir la calidad actual de la experiencia para el cliente y la importancia que tiene para el cliente. Y tendremos 4 opciones. Si esos momentos de la verdad los podemos reducir, si los mantenemos y los apoyamos con mucha fuerza, si es necesario mejorarlos inmediatamente o si es mejor mejorar de una forma un poquito más eficiente. Y agarramos todos esos momentos de la verdad donde hemos cruzado la importancia que tiene y la valoración que nos han dado y nos permite definir de una forma bastante gráfica qué elementos son estratégicos y estamos haciendo bien y qué elementos de esos momentos de la verdad tenemos que mejorar. Y podemos dibujar estos cuadros y son, entre comillas, relativamente sencillos de dibujar. No requiere inteligencia artificial ni un Big Data. Simplemente es sentarnos con el cliente, evaluar y puntuar la importancia que tiene cada uno de los drivers de esos momentos de la verdad y que nos evalúen según cómo ha sentido el cliente que lo hemos hecho, si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. A partir de aquí, pues podríamos tomar decisiones, oye, pues factura y seguimiento comercial, estos son procesos que tenemos que mejorar y que de alguna forma llevárnoslo para acá. La continuación, la baja, no estamos gestionando bien esto, pues igual tenemos primero que llevárnoslo aquí y luego llevárnoslo acá. Es decir, es una forma muy sencilla y muy gráfica de poder definir los drivers, la importancia de los drivers y la evaluación de esos drivers para cada uno de los momentos de la verdad. Entonces, como estáis viendo, pues diseñar un Customer Journey no es sencillo. Pues primero hay que adaptarlo a cada uno de los clientes con los que vayamos a trabajar, tener muy claras cuáles son las fases de la relación con el cliente, identificar las dudas o las motivaciones que pueda tener el usuario, mapear esos touch points, esos momentos de la verdad, poder evaluar esos momentos, darles métricas para poder cuantificarlo, añadir, si podemos, procesos internos en la compañía y, bueno, donde veamos dolores de cabeza, intentar convertirlo en oportunidades, que no siempre lo vamos a lograr. Y claro, me dirán ustedes, ok, ¿y esto hacia dónde nos quieres llevar, Eduardo? ¿Nos quieres llevar, por ejemplo, a crear un único embudo de ventas, que al final ese embudo de ventas se convierte en los momentos de verdad? No es el objetivo, ¿de acuerdo? El embudo de ventas es la justificación gráfica y es lo que habitualmente podemos confundir entre momentos de la verdad y eventos de venta. Pero el embudo de ventas es justamente para la parte exclusivamente más comercial. Como habéis visto, en los momentos de la verdad he tenido en cuenta, o intentamos tener en cuenta, muchos más factores que simplemente lo que es la venta. Lo que sí que es importante es que entendamos que los embudos profesionales ya tienen conceptos de marketing avanzados. Entonces, para trabajar con embudos profesionales tenemos que diferenciar esos embudos en 3 fases, ¿vale? No voy a utilizar palabrotas, sino que son expresiones que utilizamos a nivel profesional. Es decir, tenemos la parte de TOFU, que es la top of funnel, tenemos la parte de MOFU, que es la parte de middle of the funnel, y tenemos la parte de BOFU, que es the bottom of the funnel. El funnel va a empezar siempre con acceso a usuarios, personas, y lo he dividido en 2 partes. Por un lado, los elementos que vamos a considerar dentro de ese embudo de venta y las tareas, acciones, herramientas, plataformas que utilizaríamos en cada una de esas fases, ¿de acuerdo? En lo que es el TOFU, que sería más o menos, hasta aquí estamos hablando de alguien que nos pueda visitar en nuestra web, nuestra aplicación, nuestra tienda. Podemos hacer que lleguen allí pues con aparición en medios, entrevistas, infografías, podcast, checklist. No siempre voy a utilizar medios de paid media, también puedo utilizar medios de public relation, o puedo utilizar content, o puedo utilizar influencers, etcétera, ¿vale? Todo lo que es intentar traer tráfico orgánico y tráfico de pago, intentar que el tráfico de pago sea cada vez menos, que todo venga por una parte más orgánica. En la parte del MOFU tendríamos expresiones como leads, MQLs, que significa Marketing Qualified Leads, o SQL, que es Sales Qualified Leads, y todavía no son clientes. La diferencia entre el MQL y el SQL
el MQL está un poquito por encima, no es tanto un lead que tenga muchas probabilidades de convertirse, sino que principalmente sería esas microconversiones, pues de descargarse un white paper, realizar algún tipo de invitación que asistan a un evento. Un SQL ya es más cercano a que prueben el producto, hacerles una demo específica, ¿vale? Es decir, hay que diferenciar mucho esa parte entre el MQL y el SQL. Los dos son leads, ok, pero hay uno que es un lead mucho más cualificado, por eso es la Q es de Qualify, y hay otro que es de Sales Qualified, o sea, de venta cualificado, casi venta cualificado, y otros de comunicación cualificado. Ahí mezclamos todo tipo de herramientas, las más habituales, testimoniales, recomendaciones, comparativas, reviews, checklists, ranking, toda la parte de facts, toda la parte de demos, toda esas herramientas que disponemos para que intentar que el cliente no solamente ya nos conozca, sino que pueda llegar a probar nuestros productos. Y en la parte del BOFU es acelerar el proceso de conversión, es decir, que de un SQL al final acabe siendo un cliente, pero va mucho más allá, que ese cliente al final se pueda convertir en SQL. ¿Cómo podemos convertir a un cliente en un prescriptor? Pues invitándolo a que invite a un usuario, que haga valoraciones del producto, invitar a un usuario a hacer pruebas gratuitas, que invitar al cliente que haga un testimonial, lo podamos grabar en vídeo, lo podamos utilizar en nuestras redes sociales. Es decir, todo tipo de acciones donde ese cliente nos ayuda a poder conseguir otros clientes. Y ya entrando en la última parte de la sesión de hoy, pues veamos cómo es un Customer Journey Map profesional. Tengo aquí varios dibujados. No es tan importante lo que pone, sino cómo es la estructura. Por un lado, dibujamos las fases que van a intervenir en este Customer Journey, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esto es para un supermercado en Estados Unidos. Han tenido en cuenta la parte de awareness, la parte de consideración, la de decisión, lo que ellos denominan el delivery and use, el poder entregar el producto, y luego la parte de loyalty, advocacy, la parte de fidelización, de engagement. Y luego lo que han dividido, lo más interesante, han dividido lo que son los stages, las fases. Entonces han tenido en cuenta lo que son las actividades del consumidor, los objetivos que se requiere para esos consumidores, lo que son los momentos de la verdad, la evaluación gráfica de esos momentos de la verdad, los objetivos de negocio, las KPIs que van a intervenir en cada uno de los elementos, tener en cuenta quiénes son los departamentos que van a intervenir en cada una de esas fases y también los responsables. Y este es muy sencillo, muy fácil de utilizar, lo utiliza, es uno de los grandes supermercados en Estados Unidos, y así es como queda finalmente un Customer Journey. Pero, por ejemplo, si me voy a alguna entidad, por ejemplo, estas de seguros en España, Mapfre lo tiene bastante complejo y está realmente muy bien hecha. Como veis, también lo mismo, la parte gráfica de los touch points, la evaluación, qué significa y quién tiene que tener en cuenta en cada uno de estos elementos. Aquí también tenemos la parte de descubrimiento, de evaluación, ¿vale? Siempre van a ser los mismos, algunos un poquito más extensos, otros un poquito más cortos. Lo más interesante que tiene, por ejemplo, Mapfre es que a lo largo del año tienen ese seguimiento de cómo va la evaluación por porcentajes de cumplimiento, ¿de acuerdo? Y aquí entonces tienen unas barras del cumplimiento de cada uno de esos elementos y otros elementos mucho más internos. Esto no es tanto saber lo que hay, sino cómo es gráficamente ese Customer Journey. Y luego también tenemos uno muy complejo, que este caso es de uno de los grandes bancos en España, que es la Caixa, y como veis, siempre tiene la misma estructura, ¿de acuerdo? Cómo lo dividen por fases, ¿de acuerdo? Con diferentes colorcitos, siempre la parte gráfica de esos momentos de la verdad, la evaluación de los momentos de la verdad, y como Mapfre tiene una cuantificación de cómo va el desarrollo de esos momentos de la verdad. Esto no es tanto importante qué es lo que pone, sino cómo es gráficamente. Por lo cual, os he puesto un ejemplo del supermercado americano, de una entidad financiera y una entidad de seguros en España, y veis que la forma de la construcción del Customer Journey es similar en todas las empresas. Y dibujarlo, lo he explicado, no es complicado, no